Buenos días, les saludo en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Soy el pastor Vicente Mora, pastor de la Iglesia Bíblica Palabra de Fe, aquí en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y me siento muy contento de que estemos conectados para recibir la palabra de Dios. De donde quiera que usted esté conectado, sé que en esta mañana la palabra de Dios no le defraudará. Y como las bendiciones de Dios están en su palabra, entonces vamos a la palabra. Tome su Biblia conmigo y diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra, que nunca jamás yo volveré a ser la misma persona, porque la palabra del Señor que yo recibo hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Dios me le bendiga una vez más. Abra su Biblia conmigo en la carta que el apóstol San Pablo escribiera a la iglesia que él había dejado en Filipos. Entonces, abra su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Y ahí vamos a leer un texto. Te lo voy a leer de esta Biblia y te lo voy a leer de otra Biblia. Y ahí vamos a ver en Filipenses, en el capítulo 1. Y usted me dice: pastor, ¿qué va a enseñar? Voy a enseñar hoy un tema titulado Vivir una vida que honre al Evangelio o el Evangelio. Viviendo una vida que honre al Evangelio. Eso quiero yo enseñar, viviendo una vida que honre el Evangelio. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 27. Y dice la Biblia así. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Pablo, el consejo que le da a esta iglesia que había establecido él en Filipos. Le dice: solamente que os comportéis para que la gente, para los que dicen que el testimonio no importa, que el comportamiento de uno no importa, pero lo que dice Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Del Evangelio de quién? De Cristo. Para que o sea, que vaya a veros, porque esa era la intención que él tenía, ir a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros, que iba a oír, el testimonio de qué, de los filipenses, oiga de vosotros, que estáis firmes. ¿Firmes dónde? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Vamos a leer. Qué rico esto. Qué rico esto, pastor Valdés. Qué rico. Qué rico. Dice Pablo es el que está escribiendo aquí. Qué bendición, dice. Solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, en el Evangelio hay un comportamiento, hay un carácter, y tiene que ser un comportamiento y un carácter digno. ¿Digno de qué? Del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que venga espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, de fuerza, de consejo y de poder delante de tu santa presencia y tu santa palabra. Padre, que la divina semilla que vamos a enseñar hoy caiga en el mejor terreno de nuestros corazones, eche la mejor raíz y dé el mejor de los frutos, que la fe crea como nunca antes, mientras tú nos tocas hoy a través de tu palabra y de tu espíritu. Por fe lo pedimos, que las cosas que no vio, ni oído yo, ni han subido los corazones de los hombres, aquellas cosas que tenías preparadas para aquellos que te iban a amar, que venimos a hacer nosotros, ahora sí por el Espíritu, porque el Espíritu es algo que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, decimos que está hecho. Y el pueblo del Señor dice amén, y vuelve a decir amén. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que te dije ahorita. Vivir o viviendo una vida que honre al Evangelio. Y en otra Biblia dice esto: solo os pido que vuestra conducta sea digna del mensaje del Evangelio de Cristo, que es nuestra conducta. Pablo estaba en Roma, y estando allí en Roma, él quedó bajo arresto, porque esa fue la sentencia que le dictaron. Quedó bajo arresto domiciliario por 2 años. Esa fue la pena que le imputaron. 2 años de arresto domiciliario. Fue entre el año 60 de la era cristiana, de esta era que estamos viviendo, y el año 62. Ahora, ese arresto domiciliario es tremendo. Esposado a un soldado romano. Por eso que nosotros vemos en el libro de los Efesios, vamos a ir un poquito hacia atrás. Efesios está antes de Filipenses. En el capítulo 4, Pablo dice, en el capítulo 4, en Efesios 4:1, dice: yo preso en el Señor, preso en el Señor. Y luego en Filipenses capítulo 1, aquí mismo, Filipenses 1, Filipenses 1:13, él dice: de tal manera que mis prisiones. ¿Por qué? Porque estas son lo que han denominado los exégetas bíblicos las epístolas carcelarias, o las epístolas de las prisiones, que Pablo escribió estando en prisión, estando arrestado, estando preso, estando bajo sentencia romana. Filemón, la carta que le escribe a Filemón, es la 4ª epístola. Escuche: Efesios, Filipenses, Filemón. Estas son epístolas que el apóstol estaba preso. Pero hay un detalle. Aquí en esta epístola, en el capítulo 2,
que no lo vamos a leer, Pablo revela parte de sus creencias de la cristología. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahorita. Entonces, aquí en Filipenses, lo que yo quiero agregar, Pablo dice que Jesús desciende a los abismos y es exaltado a lo más alto. En el libro de Efesios, Pablo nos enseña que todo es puesto bajo sus pies. Y en la otra epístola carcelaria, que es Colosenses, porque cuando vaya usted a leer la Biblia, hermano, aprenda eso. Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses eran epístolas carcelarias, donde Pablo estaba preso y habían bajo circunstancias y presiones en su vida. Y en Colosenses dice que Cristo es la cabeza suprema de ambas creaciones. ¿Cuáles creaciones? La creación universal y la iglesia. La iglesia es una nueva creación en Cristo. Dios creó todo el universo, todo el universo, todo lo que existe. Y junto con la creación del universo, creó al ser humano. Entonces el ser humano entra en la creación universal. Pero la iglesia no entra en la creación universal. ¿Cómo eso, pastor? La iglesia es un misterio, una nueva creación. Imagínense, una nueva creación que yo quisiera tener mucho tiempo, pero eso tendré que enseñarlo en la iglesia. Pues yo soy un predicador de temas que cuando trato de sacar todo el jugo al tema para que la gente aprenda. Entonces, en esa nueva creación, hermano, Dios le da autoridad a la iglesia, no a un solo hombre, a la iglesia como tal, de decirle, tiene poder sobre la creación universal. Y ahí yo te lo enseñé en meses pasados, cuando viste que Cristo, que Jesús como hombre, como caminó sobre las aguas. Uno solo. ¿Cómo sería si toda la iglesia nos pusiéramos en conjunto? Si toda la iglesia se pusiera en conjunto, ya hubiéramos alcanzado el mundo. Pero ese es otro tema. Hoy quiero enseñar algo para que aprendamos, hermano, sobre cómo honrar a Jesús honrando el Evangelio. Ahora, cuando él escribe esta carta de Filipenses, el apóstol tiene en mente que existe la posibilidad que esté cerca su muerte. Entonces, esta es una carta muy profunda, hermano. Por eso que él entra en el capítulo 2 sobre la cristología. Una carta muy profunda porque él trata de enseñarle a esta iglesia todas las verdades, todo el consejo de Dios que él había aprendido. Y él pensó que esta era su última oportunidad de escribir. Y le escribe a esta gente. Y si usted lo lee, bien, lee la carta, él va a entender que pase lo que pase, viva él o muera, su principal interés no está en sí mismo, sino en el Evangelio. Porque hoy en día, algunos, no todos, no estoy hablando todos, algunos, no todos, los predicadores, centran sus verdades en ellos mismos, no en el Evangelio. Y
lo único que buscan del evangelio, lo único es que el evangelio le supla el sí mismo. Lo único que se interesa es en ellos, no en el evangelio. Si predican el evangelio, predican. Hay veces, cuando ya han alcanzado cierto renombre, entonces aquel predicador que los invitaba de una iglesia pequeña de 20 y que ahora tiene 50, ya no podemos ir allí, porque ahora estoy yendo a una iglesia de 5,000. Y entonces voy a una iglesia de 5,000, otra de 10,000, otra de 20,000. Entonces ya las iglesias pequeñas son, como decía un cómico venezolano que murió, decían José, lo son el perraje. Son de tercera, cuarta, quinta. Pero sepa una cosa, Oral Roberts dijo que en el evangelio no hay gente de quinta, ni de cuarta, ni de tercera, ni de segunda, solamente hay de primera. Todos los hijos de Dios somos de primera. Y Jesús de Nazaret le predicó a 60, a 40, a 80,000 personas, y le predicó a una mujer que ya había convivido con 6 maridos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es el evangelio, qué grande es el Cristo que predicamos. Entonces Pablo está diciendo que en lo que a él le ocurriera, a él pensaba, no era en él, sino que él pensaba, ¿qué pasaría con el evangelio? ¿Qué pasaría con el evangelio cuando él ya no estaría? ¿Qué pasará con el evangelio? Por eso que los pastores tenemos que procurar, cuando ya vamos avanzado en edad, pastor, pero estamos creyendo vivir 120 años, sí, pero cuando ya nos veamos que alcanzamos un tope de 70 años, ya tenemos que tener la iglesia organizado. ¿Quiénes son las personas mañana que pueden pastorear si el pastor falta? Nosotros no sabemos, hermano, en esta vida, si nos vamos antes de 120 años. Pero la iglesia no queda desguarnecida, sino que va a quedar con un liderazgo quizás mejor que el de uno. Gente preparada, que combata y que viva por la verdad del evangelio. Pastor, ¿será que usted está predicando porque tiene algo que se va a morir? No, es algo que te tengo que enseñar, porque he visto eso. Pastores que han partido, o ministros del evangelio, que han partido y han dejado su ministerio con un vacío, que nadie sabe quién mañana debe de representar el ministerio. Muy sabio era Pablo, que aunque así Dios le había llamado a él y a Bernabé, y luego se separaron, y luego vino con Silas, él siempre tenía un grupo misionero con el que viajaba. Entonces esto a él, pero este equipo misionero se lo fueron quitando, ¿dónde? En las prisiones. Entonces él pensaba, ¿qué va a pasar si yo parto con el Señor, con el llamado que se me ha dado? ¿Quién lo continuará? Entonces, antes de escribir las cartas a Tito y a Timoteo, le escribió primero a esta gente. ¿Y qué hace el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo da 5 elocuentes consejos, y lo vamos a leer para desarrollarlo. 5 elocuentes consejos. Aquí mismo lo vamos a ver en Filipenses, y vamos a leer Filipenses capítulo 27, capítulo 1 capítulo 1 del verso 27 al 30. Vamos a volver a leer. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Grábese eso en su corazón y en su mente.
que nos comportemos como es digno del Evangelio. ¿Del Evangelio de qué? De Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque había resistencia, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y algo que no lo he escuchado yo de ningún predicador, hermano, solo de un hombre llamado Ronald Shore y del hermano Morris Cerullo, un padre espiritual que partió con el Señor. No, a esto no le gusta escucharlo a nadie. ¿Qué, pastor? No solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Entonces lo vamos a enseñar ahorita. 5 verdades te voy a enseñar hoy, que enseña Pablo para vivir como es digno del Evangelio. Primero, él enseña aquí el llamado, así como estaba enseñando José Cordero ahorita, el llamado a vivir una vida digna, o una vida honrosa, o una vida que agrade, o una vida que le traiga honra y gloria a Dios. Digna ¿de qué? Del Evangelio. ¿Y cómo vivirla, pastor? ¿Cómo? Muy fácil. Primero, nuestra conducta debe armonizar con nuestro llamado. Amén. Nuestra conducta debe armonizar, tiene que tener una armonía, una coinonía con nuestro llamado. Se me llamó a mí, a apacentar la grey de Dios, no a comérmela. A mucha gente no le gusta que yo haga esto, pero lo voy a hacer. Ay, María Purísima. Que mañana digan, Vicente Mora, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es Vicente Mora? Chacho, si se acostó con 25 mujeres y preñó 3. Ese fue para sentar la grey de Dios. Pastor, porque el problema de nosotros es que se nos ha olvidado algo, hermano. ¿Qué? La santidad. La santidad, hermano. Cuando Moisés, el Señor le dio unas reglas para los sacerdotes que llamó a Aarón, le dijo que iban a llevar un letrero aquí en la frente que dijera santidad a Jehová. Claro, lo que iban a usar, santidad a Jehová. Y la Biblia dice que sin santidad nadie, absolutamente ni el pastor ni las ovejas, nadie verá al Señor. Entonces nuestra conducta tiene que ser intachable. Oh, hermano Mora, está bueno este mensaje que suenan hasta los cohetes, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y suena hasta la risa de la esposa. Pero nuestra conducta tiene que armonizar una coinonía. ¿Sabe? Una coinonía. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el llamado. Eso tiene que ser así, Iria. Y el que me está escuchando desde la ceja, eso tiene que ser así. Llamado y conducta, como estaba enseñando ahorita José Cordero, para todos José Cordero, tienen que ser iguales. Mejor dicho, no debe haber una
dicotomía, algo doble, entre lo que decimos y lo que somos. Lo que decimos tiene que ser basado en lo que somos. Amén. Tenemos que vivir una vida consistentes. Que lo que decimos es lo que vivimos. Lo que decimos es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que vivimos. Y creemos que nuestra vida debe ser digna del Evangelio. Y punto. Amén. Sonríe que Dios le ama, como decía Gigi Ávila, y yo también. Segundo consejo que da Pablo aquí. ¿Dónde? Aquí en Filipenses. Parece que él creía que ya se iba. Y él lo que está es tratando de enfocar a la gente, de enfocarla, que vive una vida digna del Evangelio. Que nuestra conducta y nuestro carácter sea de imitar. Como lo dijo, imitadme a mí, como yo imito a Jesucristo. Segundo, aquí Pablo nos llama a estar firmes en el Evangelio, firmes en el Evangelio. ¿Sabe lo que es la estabilidad? La estabilidad es importante en cualquier esfera. Tener un gobierno estable es maravilloso para ese país. Porque un gobierno estable, un gobierno bien estable, te va a dar una economía bien estable. $1.60 es la pensión de un venezolano. Saque la cuenta, pues. Un edificio estable, bien estable, es una bendición para todos los que habitan en el edificio. Si es un edificio de apartamento, puede ser de 40 pisos y tener 200 o 400 apartamentos, digo yo, los que tenga. Vamos a ponerle 100 apartamentos. No sabe la bendición que es para los que habitan en aquel edificio. La estabilidad. Saber que en estos días hubo un temblor aquí en el estado. El epicentro fue en Colombia, pero tembló fuertemente. No importa lo que tiemble, el edificio está estable. Entonces la estabilidad, la firmeza es importante. Hoy vemos escasa estabilidad. Escasa estabilidad. Y vuelvo a lo mismo. Entre la doctrina y la ética. Hermano, la ética es muy importante. Yo entiendo que a uno lo van a señalar. Y pongo como ejemplo al pastor Joel Austin. Lo único que le señalan, ¿no? Y por lo que lo ofenden es por la sonrisa, porque se ríe. Y pongo como ejemplo al hermano Jesse Duplantis. No, este hermano lo único que hace es reírse. Pero hay un detalle. Nadie los puede señalar en la ética, en la moral. Y tampoco en las doctrinas. Hermano, cuando nosotros tenemos que vivir, hermano, una vida que lo que creemos y predicamos, eso lo corroboramos con nuestra vida. Eso es lo que está diciéndole Pablo a esta iglesia, porque Pablo creía que él iba a morir y que esta iglesia era los que iban a llevar su llamado. Como pastores o como pastoras, nos levantamos enfrente de la grey para hacer ejemplo a la grey, para que esa grey, porque la grey no va a estar todo el tiempo metida en la iglesia, cuando sale. Nosotros tenemos servicio los días martes
y los días domingos en la mañana, pues la Grey cuando sale y sale a hacer sus quehaceres, sale a predicar el evangelio. ¿Pero con qué? Con una sana doctrina y una vida que honre a Dios. ¿Estás escuchándome? Porque me dijo amén la esposa. Una sana doctrina, pero una vida digna del evangelio, hermano. Que la gente diga, ese evangelio que tiene esa mujer, ese evangelio que tiene ese hombre, ese evangelio sí cambia, sí transforma. Amén. Tercero, vamos a ver lo tercero que habla el apóstol San Pablo. Pablo les dice aquí que hay un llamado. ¿A qué? Un llamado a contender por el evangelio. ¿Cómo es eso? A defenderlo. Un llamado a defender el evangelio. Amén. A defender el evangelio. Porque un llamado a contender por la fe de ese evangelio, contender el evangelio, la fe, lo que yo he creído. Esto describe una combinación entre el evangelismo y la apologética. Ya te voy a enseñar todo eso, lo que es. No solo la proclamación del evangelio, sino también su defensa. Mejor dicho, que tú y yo, que predicamos el evangelio, antes de predicarlo, tenemos que conocer la verdad del evangelio, la verdad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Porque hay que defender el evangelio, defenderlo. ¿Defenderlo de qué? De muchas cosas, hermano, que hoy se pregonan y se predican. Para que el evangelio que prediquemos se asemeje cada día en un 100% a lo que está escrito aquí en la Biblia. Porque la única manera que Jesús contendió por el evangelio contra el diablo fue esto: escrito está. Y fue tanta la contienda que el diablo le trajo la misma escritura. También está escrito esto. Y él le dijo, sí, pero también escrito está. Amén, porque él estaba viendo, hermano, que se iba y quería. Pastor, pero no se fue. Pero entienda, la Biblia hay que leerla desde ese punto de vista. Tú tienes que primero saber. Tú no puedes coger la Biblia, hermano, como un libro de caricatura. La Biblia tiene una geografía. La Biblia tiene una historia. La Biblia tiene una esencia. La Biblia hay que marcarse al tiempo. Todo eso hay que estudiarlo, hermano. No podemos salir por ahí como locos, hermano. Ve, y te voy a dar un consejo, pastor. Tú que me estás escuchando. Si tú le das un púlpito a un nuevo convertido, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea hombre o mujer, si tú le das un púlpito a ese convertido, y ese convertido no gana almas, ese convertido lo único que va a querer es púlpito, predicar. Y tarde o temprano se irá de la iglesia, porque ellos lo que buscan son púlpitos, predicar. Pero si tú no le enseñas a ganar almas, hermano, habrás cometido el peor de los errores, porque a nosotros se nos llamó, fue a formar discípulos, no predicadores. ¿Cómo, pastor? Pero, pastor, el discípulo tiene que predicar, sí, pero primero tiene que aprender a ser discípulo. Y el discípulo gana almas, el discípulo se reproduce. Pero, pastor, se reproduce predicando el evangelio, sí, pero primero enseña y entrénalo. Que tiene que leer la Biblia día y noche. Y cómo leerla y cómo aprenderla. A orar.
a ayunar, a vivir una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Porque el testimonio sí cuenta, hermano, sí cuenta. El testimonio sí. Hermano, entienda, todo el mundo hablará de nosotros, hablará. Como le decía, que hablan de Joel Austin o de Jesse Platón, del hermano Copland, la gente hablará. Pero siempre también habrá gente que hablará y dirá: la doctrina que tiene este hombre y la doctrina que tiene esta mujer es especial. Porque, mira, hermano, tienen 2,000 personas, por dar un ejemplo, tienen 500 personas, tienen 700 personas, tienen 800 personas. ¿Por causa de qué? De la doctrina. Por causa de la doctrina, de la enseñanza y del poder de Dios. Porque cuando se predica, por eso que Jesús dijo: vosotros erráis las escrituras, y como erráis las escrituras, no sabe el poder de Dios. Eso fue lo que quiso entender. No sé. Falta de doctrina, falta de escritura, no vemos el poder del evangelio. Entonces, una buena doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poniéndolos a cada uno en el orden correcto, ¡pum!, el poder de Dios se manifiesta. Y la gente viene. ¿Por qué viene, pastor? Vienen por el poder de Dios. Cuando tú ves los milagros de Jesús, los milagros de los cojos, de los ciegos. Voy a darte un ejemplo. La viuda de Naín. La viuda de Naín no vino a Jesús, no vino. ¿Por qué? Porque ella iba en una procesión. Era una viuda, hermano, escuche, una viuda. No sabemos cuántos más hijos. Dice, a lo mejor ese era su único hijo. Y se le había muerto, iba con aquel fetro. Decimos nosotros que iba con un fetro. A lo mejor sí, a lo mejor no. La viuda pero sí iba en una procesión de gente llorando. Pero la viuda de Naín no vino a Jesús por los panes y los peces. Fue que en el camino Jesús se la entregó. Y cuando tocó, digamos, el fetro, el muchacho se paró. ¿Qué crees tú que pasó? Te aseguro que se alistaron en la misma procesión de Jesús. Hermano, el poder de Dios, hermano, el poder de Dios. Yo no te estoy diciendo que no des una bolsa de comida, que no des un pedazo de pan, que no des un vaso de agua, porque eso también lo manda la Biblia. Pero, escuche, el poder de Dios, el poder, la unción del Espíritu Santo, la unción. Cuando la gente diga, ¿supiste lo que pasó en tal iglesia? ¿Qué? Estaba predicando el pastor y se levantaron 4 paralíticos. ¿Cómo? Yo lo vi por radio, lo vi por las redes sociales. Que se levantaron 4 paralíticos. Y escuché por la radio los testimonios de las personas. 3 de los paralíticos eran paralíticos de nacimiento. Uno tenía 40 años, otro tenía 30 años, otro tenía 60. Dígame si se lo están hablando un ciego, hermano. O a los ciegos. Hermano, y sabéis que vi también. Y vi que 2 ciegos como tú, 2 ciegos, recibieron la vista. Vamos, va a quedar como una inquietud o una incertidumbre en aquel ciego, aunque se congregue en otra iglesia. De pronto la persona le diga, dígame si el que le está hablando es un inconverso, y lo toca así. Mira, deberías ir tú para ahí. Si queréis yo te acompaño y vamos el domingo a esa iglesia. Y resulta que de pronto, estoy dando un ejemplo, ese domingo van y el amigo ciego ve. ¿Sabe lo que va a pasar con el inconverso? Se quedan congregándose allí. Y eso es lo que hay que buscar. La defensa del evangelio. ¿Cómo? La doctrina
que vaya acorde con nuestra vida. Sea el nombre de Dios bendito y exaltado por la eternidad. En esta hora. Cuarto, para ir ya terminando, cuarto. Acuérdate que estamos enseñando vivir una vida digna que honre al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que predicamos. Una vida digna del Evangelio. Cuarto, algo que es complicado. Hay veces. Una de las cosas más complicadas es esta, que le dice Pablo a esta gente. Pablo lo dice. Y vamos a leerlo allí. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros, o que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánime. Mejor dicho, combatiendo juntos, combatiendo unidos. ¿Qué me quiere enseñar, pastor? Cuarto, a doctrina que el apóstol Pablo le quiere enseñar a esta iglesia que él había dejado en Filipos. Debemos trabajar juntos, por el Evangelio. Mejor dicho, que este es un llamado a la unidad, que tanto se enfatiza aquí en Filipenses. Pablo urge a los cristianos en Filipo a estar firmes. Aquí se lo está diciendo, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. El pastor, la pastora, el que preside, tiene que tratar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de llevar a la iglesia a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Yo sé, hermano, lo sé porque tengo años pastoreando, que hay discordias, hay pleitos, hay cosas, pero tenemos que estar firmes y juntos, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Por supuesto, el apóstol San Pablo no está pregonando una unidad a cualquier precio, negociando las verdades fundamentales, sino estar unidos en la esencia del Evangelio. ¿Entendés? No se ponga a estar peleando, hermano, no se ponga a estar peleando con otros hermanos de otras denominaciones. No se ponga a estarle imponiendo usted mismo, a esos hermanos. Si alguien no cree en el hablar en lengua, respételo. Puede ser que usted y yo hablemos más lengua que Pablo y que todos los corintios juntos. Pero tenemos que respetar a la gente, hermano. A la gente hay que respetarla en lo que cree. Porque ellos también son dignos del Evangelio. Pero pastor, no hablen en otras lenguas. Hermano, hay gente, hermano, que quiere imponer cosas. Imponer, y así lo voy a decir. Como llegó la ola, aplaudí sobre vuestra cabeza y todo el mundo aplaudí. Hermano, yo no sé dónde sacaron esa ola. Y entonces, si no aplaudí sobre vuestra cabeza, vos no estáis para el cielo. Jesús, hermano, era como cuando vino aquel boom de la gente danzando. Y querían obligar. Hermano, si tú danzas para el Señor. Y si el otro no danza, para el Señor no danza. Así dice Pablo. No, tenemos que respetar a la gente, hermano. No se meta con nadie. Si el otro reparte comida, como decía José,
y tú no repartes, cállate la boca. No, pero hermano, mire que, hermano, deje a la gente en paz, deje a José Cordero en paz. No te vas a meter, si yo no lo hago como pastor, que soy su pastor, ¿cómo te vas a meter vos? Amén. O sea, a meter usted. A que él haga las cosas a la manera que usted las hace en su casa. Aleluya. Si usted, hermano Cordero, no habita en tu casa para que tú le estés dando órdenes y normas. No, pero hermano, el gobierno, deje lo que usted no sabe, lo que Dios le ha hablado a él. Pero ahí le llegó el gobierno. Claro que le llegó la policía. ¿Sabe lo que hizo la policía? Vinieron y lo ayudaron. Y creo que hasta los mismos policías comieron allí. Hermano, quédese en paz. ¿Y cuando lo van a meter preso? ¿Eso es lo que queréis? ¿O queréis que también lo maten? ¿Qué te está molestando? Si no te está pidiendo dinero a ti. Pero pastor, deje a la gente en paz. Deje a los pastores en paz. Deje a las iglesias en paz. ¿O eres tú el nuevo Pablo? ¿O la nueva Pabla? Hablando como el presidente aquí. Pues mi prima se llama Paula. O vamos a poner así, el nuevo Pablo o la nueva Paula. Para darle órdenes a los demás. Deja a la gente en paz, hermano. Si tú aplaudes sobre tu cabeza, no obligues al otro a donde te invitan a que tiene que aplaudir. Voy a darles un estudio de que la revelación y de la manera como tenemos que hacer las cosas es aplaudir sobre las cabezas. Hermano, si eso lo practicas en tu iglesia, eso lo practicas para ti. Si el otro danza, danza para sí. Si el que aplaude sobre la cabeza, lo hace para sí. Pero si está conmigo, tiene que sujetarse a las normas mías. No me puede venir a imponer normas que usted den otros. La norma mía es la doctrina y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que yo he aprendido. Es lo que yo he aprendido. Por eso es que la iglesia tiene tanto rollo. Por eso es que la iglesia, entre nosotros mismos tenemos tanto rollo. Y nosotros mismos nos enredamos en tantas estupideces. Como decía Maurice Cerulo. Y la verdad grande es ir a ganar almas para Cristo en el poder del Espíritu Santo. Como las ganó este hombre, hermano. Y el poder de Dios, como se veía. Paralíticos, sillas de ruedas, bastones, ciegos, mudos, sordos. Uno veía el poder de Dios. ¿Cómo no va a venir la gente? Pero él no era pastor. Era un profeta y un evangelista. Misionero que viajaba al mundo. Con el poder del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Porque de pronto Dios levanta en la ciudad un hombre o una mujer lleno del poder de Dios y se vacían todas nuestras iglesias por no buscarlo, por estar enredando. Hermano, deje a cada pastor. Hermano, que esos pastores no hacen las cosas como yo creo que tienen que. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para imponerle a otro pastor que haga las cosas a su forma. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo? No, hermano, Dios me ha dado acceso a la iglesia que yo pastoreo. Y a ellos tengo que entrenarlos. Y los tengo que entrenar cada día más sabiamente. Más sabia que las escrituras. Pero yo no soy quien para ir a decir a José, si Dios a él le ha hablado personalmente, que reparta comida los domingos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para ir a imponerle a decirle a José, no. Bueno, pero el gobierno, bueno, hermano, ya es asunto entre él y el gobierno. A lo mejor el gobierno nunca vendrá a molestarlo si Dios le habló. Amén. Ahora tú podrás apostar toda tu vida, si querés, que un día lo hagan. Hermano, ese no es el carácter de nosotros. Nosotros no podemos, hermano, si uno reparte comida, deje a la gente en paz, que haga lo que tenga que hacer. Y usted haga lo que debe hacer. Amén. Vamos a terminar viendo la quinta cosa que Pablo recomienda aquí. Lo que dijo el pastor no me gustó. Eso es asunto tuyo. Eso no es asunto mío. Eso es asunto tuyo. Dos cosas tenéis que hacer.
Si yo soy tu pastor, no te gustó lo que yo digo, lo que estoy predicando, más que todo para la iglesia, pero se conecta gente de todos lugares. Si te molestó la palabra, bueno, pues ahí salite y no verme más. ¿Qué más voy a hacer yo? Mi padrino de la iglesia católica decía: ahijado, mire, una monedita de oro para que le den a todo el mundo. Y otro me dijo un día cosas, refranes que tenía la gente. Uno no es la pepita de oro del queso. Y uno era un muchacho, uno creía que el queso tenía oro. Voy a comprar tantos kilos, ¿para cuántos oro saco? Pero no es así. Quinto, así es, hermano. En el amor de Dios te lo digo. Así es, Ramiro. Así es, José Rafael Ferrer. Así es todo. Así es todo, hermano. No se enoje. Sonríe, que Dios le ama. Dejemos a la gente en paz, hermano. Dejemos a la gente en paz. Es que, hermano, quiero comentarle algo. ¿Por qué te compraste un carro verde? ¿Y cuál es el asunto, hermano? Y si quieres hacer el iPhone verde. Si lo que le gustaba era ver el iPhone verde y quería que... No, pero ¿por qué no lo compraste a su papá? Compraremos uno entonces, se lo regalar. Deja a la gente en paz, hermano. Deja a la gente en paz. Sea el nombre de Dios bendito. Vamos a ir a lo último para terminar, que no le gusta a nadie. A nadie le gusta esto. Quién sabe si hasta a uno mismo no le gusta. ¿Cuál, pastor? Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Pablo les está aconsejando el llamado a sufrir por el Evangelio. El llamado a sufrir, eso no nos gusta a nadie nos gusta. Pero si te vas a Hechos, Lucas dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no le gusta a la gente. Hermano, para la familia del hermano Cerulo, el día 11, el día 10 que fue donde el hermano Cerulo enfermó fuertemente, y el 11 se fue con el Señor, fue parte de una tribulación, una tragedia. Nadie quería que se fuera. Menos, yo no quería que se fuera. ¿Cómo será su esposa Teresa, mamá Teresa? Menos, y sus hijos, David y Susan, y todo el equipo de su ministerio. ¿Quién hubiera querido que se... Pero se fue, hermano. Son cosas, y que entra el ministerio, toda la familia en una tribulación. Y ahora hay que buscar en Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecer por el Evangelio. Es impresionante que la fe y el sufrimiento, eso no le gusta a nadie, sean privilegios cristianos. ¿Y privilegios qué? Paralelos, que Dios da a su pueblo. ¿Cómo lo sabe? Porque lo explico, papá. Nadie, hermano, nadie. Ni siquiera los teólogos, hermano, los teólogos. Son pocos. El hermano Saulo escribió un libro sobre eso. ¿Por qué sufren los justos? Eso está en el libro de Productores de Pruebas. ¿Por qué sufren los justos? Es el único que yo haya leído que haya escrito sobre eso. ¿Por qué sufren los justos? O el hermano José M. Martínez en su libro Job, la fe en conflicto. La gente cree que si alguien pasa por sufrimientos y tragedias, no tiene fe. Ajá, y que el apóstol Pablo, que fue el que habló más de la fe, y le cortaron la cabeza. Pero estamos en otro tiempo, pastor, en otro tiempo. Ahora finalizo con esto. Los filipenses, esta iglesia había visto a Pablo sufrir. ¿Qué le habían visto sufrir? Persecuciones físicas. Cuando estaba donde, allí en la ciudad, porque estuvo preso allí en Filipos. Allí estuvo preso en esa cárcel. Hermano, yo pienso que el carcelero cuando veía a Pablo dijo, lo veía y dice, no, para acá no viene, pues que si viene para esta prisión, también se derrumba. Qué unción tenía este hombre. Y ellos también habían sufrido porque la iglesia sufría, los perseguían. ¿Para qué? Para quemarlos como antorchas, para hacerles cosas, para llevarlos a los leones. Sufrían, hermano. Yo quiero terminar con unas palabras.
de uno que lo ahorcaron. Lo ahorcó el sistema de Hitler, el sistema babilónico. Hitler entró con el socialismo a Alemania y luego se convirtió en el Tercer Reich y llevó al mundo a una guerra mundial. Mató 6 millones de judíos y otros 4 millones más los que murieron en la guerra. Es increíble, hermano. Dietrich Bonhoeffer, de los 4 importantes alemanes, como te dije en estos días, la teología alemana hay que leerla antes de Hitler, con Hitler y después de Hitler. Y hay que leer a Karl Barth, a Paul Tillich, a Rudolf Bultmann y a este hombre, a Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer dijo esto lo dijo este teólogo. Este era un pastor y un teólogo que lo ahorcaron 2 días antes que cayera Hitler y cayera su Tercer Reich. Y él dijo esto, Dietrich Bonhoeffer: el sufrimiento es la insignia del auténtico cristiano. Eso no le gusta a nadie, hermano. ¿Cómo, hermano? Eso no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque ahora lo único que se habla es de éxitos. Claro que tenemos éxitos. Lo único que se habla es de vivir bien, comer bien, buena ropa, bueno, todo eso lo podemos tener, buenos celulares, pero tiene que entender, como decía Dodie Austin, que un día vamos a chocar con esa pared de sufrimiento, que un día vamos a chocar con la pared de la adversidad, que un día vamos a chocar con la pared del dolor, que un día vamos a chocar aún con la pared de la tragedia, hermano. Ahora, ve, hermano, con esto finalizo. La mala noticia viene. Lo único que tenemos que hacer es que no vamos a tener temor de eso, porque en medio de todo eso nos librará el Señor. Pero el Señor lo dijo, que muchas aflicciones tendríamos en este mundo, pero que de todas nos libraría Él. Pero las aflicciones vienen. Ese evangelio tiene que tener mucho cuidado. El evangelio que le dice al mundo: no, ven a Cristo. Se acabaron los problemas, se acabaron las preocupaciones, se acabaron las tragedias. Aquí es billete, hermano, por donde quiera que te metalles, oro, piedra. No, hermano, tenga mucho cuidado con ese tipo de evangelio. Eso te lo voy a enseñar a lo mejor la próxima semana. Pero lo más importante, hermano, y primordial es entender que si pasamos por la aflicción, ahorita la pastora Margeli, viuda de Gómez, la aflicción de primero perder su esposo que pastoreó, gran amigo de nosotros y de nuestra denominación, gran hombre de Dios, Johnny Stanislao Gómez, partió con el Señor y ahorita le acaba de partir su mamá, hermano. Hermano, pasamos por esas pruebas y circunstancias, pero de todas las pruebas que pasemos, pastor, usted está predicando que la vida es pura tragedia. Yo no estoy predicando eso, hermano, que la vida es pura tragedia, porque hay momentos de alegría, de gozo, de bendición, pero no podéis obviar a que esto aparece. Ahora, que cuando aparezca, Dios me va a librar de la prueba. Anoche yo fui, hermano, a orar por una persona que estaba allí en una UCI. Me vinieron a buscar, qué tarde, y fui y le impuse las manos con aceite, creyendo en Dios que recupere. Y hermanos, son gente millonaria y tienen finanzas, pero hay veces por momentos de tragedia, con todo lo que Dios usó, amor y cerulo, y se fue, hermano. ¿Quiere decir que la familia no quedó con dolor? Claro que quedó con dolor, hermano. Porque, hermano, mire, hay veces dice, no se murió un perro. A mí se me murió un perro. Yo no lloré por nadie, moré por el perro. Lloré. Quiere decir mi mamá, ¿qué monguite bárbaro soy vos?
No lloráis por los seres humanos. Y yo, porque era el cariño que le tenía al animal. Hermano, se te muere tu mamá. Hermano, se muere tu esposa. Muere un hijo. Hermano, por favor. Por favor. No podemos llegar. Hermano, por eso que dice, aconseja, ven hija para que cantes una alabanza y llames a la gente a que reciban a Cristo. Va a venir mi hija Yesera Esther. Hermano, vamos a ver, hermano. No, tiene que doler. Hermano, nosotros nos tenemos que alegrar. Nosotros tenemos que alegrar que José Cordero está repartiendo comida, chicos, para el necesitado. No son nuestros familiares, pero son otros seres humanos, y que Dios permita que toda esa gente que le esté dando comida a José Cordero se conviertan a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, igual que reparte comida a otros hermanos. ¿Por qué tenemos que tener envidia? ¿Por qué tenemos que criticarlo? ¿Por qué tenemos que maldecirlo? ¿Por qué tenemos que condenarlo? Si nada nos está quitando, hermano. A mí no me está quitando dinero, hermano. Por favor. Pero pastor, es que ese dinero que invierte José Cordero, yo necesito. No, son bromas. Yo sé que tú no piensas así. Pero un día el sufrimiento viene, ¿sabes? La tragedia viene la tristeza. Y tenemos que saber, si tú estás pasando por esa circunstancia, si tú estás pasando por todo esto, ahorita va a venir mi hija, va a hacer una oración por ti, sabiendo y entendiendo, a todo el que me está escuchando, que tengo 52 conectados allí, sabiendo y entendiendo que no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que atravesemos, el Dios del cielo nos librará. Les bendigo a todos el día de hoy. Vamos a cantar una alabanza y luego pondremos todo lo que se enseñó en las manos de Dios. Dios vive y reina por siempre. Él regresará por su iglesia y nosotros confiamos en Él. Nos mantenemos en esa verdad divina. Te adoramos, Jesús. Vuelva Jesús como ladrón.
Antes que mi hija les guíe a Jesús y les dé las últimas instrucciones, quiero decirle y quiero pedir disculpas para que todos los domingos se puedan conectar a las 7 de la mañana con el pastor José Antonio Reales, Iglesia Bíblica Paternidad con Jesús. Luego a las 8 viene el pastor José Cordero de la Iglesia Bíblica La Sal de la Tierra. A las 9:30 predico yo. A las 11 de la mañana predica el pastor Jonathan Gómez de la iglesia La Palabra de Fe que predicamos. Y quiero que te conecte a las 12 con el pastor Luis Valdés de Los Mochis, allá en Reynosa, México, que está bajo la cobertura del pastor Ignacio Hughes, que es uno de nuestros amigos. Y a las 6:30 de la tarde viene la pastora Alicia. Esto es palabra todo el domingo. Les bendigo. Vamos a poner todas las cosas en manos de Dios. Padre, te honramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Ofrecemos a ti sacrificios de alabanza, frutos del labio que confiesan tu nombre. Creemos que tú estás en medio nuestro y junto a mis hermanos en unidad, Señor, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, como una sola familia. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Sabemos que tú estás en medio nuestro, que vives y reinas por los siglos, que tú eres el único y sabio Dios. En ti es donde nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, porque tú eres el Dios de verdad, el único y sabio Dios. Te adoramos el día de hoy, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha vivificado nuestras vidas, Señor, y nos lleva a ser la persona perfecta que tú quieres que nosotros seamos. Declaro en este día que termina, en esta semana y en la semana que comienza, cielos abiertos para cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro la victoria tuya, la bendición tuya, el favor tuyo delante de cada uno de nosotros. Declaro, Señor, que la sangre de Cristo protege nuestras vidas, protege nuestras casas, protege nuestras congregaciones, Señor. Te alabamos solamente a ti, Señor. Creemos que las puertas se abren en esta semana y las puertas que son de ti se abren y las puertas que no provienen de ti, sino que nos van a hacer fallar, se cierran ahora en el nombre de Jesús. Nosotros caminamos con una página limpia delante de tu presencia. Nosotros caminamos con fe, Señor. Creemos que tú eres el Padre de nuestra esperanza, el Padre y autor de consumador de la fe, que caminamos bajo la bendición tuya, la bendición que no añade tristeza con ella, que caminamos en inteligencia, en tu sabiduría, no la sabiduría diabólica, sino la sabiduría que proviene de ti para hacer y caminar con habilidad y que se abran nuevos emprendimientos, Señor, bajo tu favor y bajo tu gracia, no con nuestras habilidades, sino con el favor de tu Espíritu Santo obrando en cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Declaro la salud, declaro la bendición, la abundancia, Señor, por cada uno de esos hogares, Señor, que se abren las puertas en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu protección sobre nuestras vidas. Nosotros no tenemos temor de lo que nos pueda hacer el diablo, ni lo que nos pueda hacer un enemigo, ni una pandemia. Nosotros caminamos en fe, Señor, delante de ti, y nosotros caminamos en victoria y en la bendición que ha sido dada para nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos con nuestra vida, Señor. Te adoramos solamente a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les bendigo y declaro una semana de victoria para cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quien lo cree, camina en fe.